Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta Escuela Preparatoria número 17. Asimismo, saludamos a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, y la Escuela Preparatoria número 17 presenta la conferencia El liberalismo juarista y el poder regional norestense, que será dictada por el profesor Mario Treviño Villarreal, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Dicha conferencia forma parte del quinto ciclo de conferencias de ciencias sociales dirigidas a profesores y alumnos de ciencias sociales y problemas éticos del mundo. Ahora me permito presentar a nuestras autoridades. Esta mañana nos acompañan como miembros del Presidium el maestro Gerardo Guajardo Torres, subdirector académico de la preparatoria número 17, en representación de la directora del plantel educativo, la maestra en enseñanza de las ciencias, Claudia Martínez López. Nos distingue con su presencia el profesor Mario Treviño Villarreal, representante del maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Él es el conferencista de hoy. También nos acompaña la contadora pública y auditora Alejandra Chavarría Rodríguez, subdirectora administrativa de esta escuela. El maestro en enseñanzas del ejercicio Jorge Luis Treviño Treviño, exdirector de la escuela, maestro, decano y coordinador de la Academia de Ciencias Sociales. Bienvenidos. Me permito mencionar también que valoramos la puntual asistencia a este evento de maestros de la escuela, quienes imparten las diversas unidades de aprendizaje, incluyendo al maestro de la Academia de Ciencias Sociales y alumnos que nos acompañan, así como también maestros y alumnos que nos siguen a través de Internet. Bienvenidos todos. Agradecemos además a las personas de la Dirección del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de Educación a Distancia, que hacen posible la transmisión de esta conferencia. Para iniciar con este evento, escucharemos el mensaje de la directora de la escuela, la maestra en enseñanza de las ciencias, Claudia Martínez López, a cargo del maestro Gerardo Guajardo Torres, subdirector académico de la preparatoria número 17. Muy buenos días, estimados miembros del Presidium. Profesor Mario Treviño Villarreal, representante del profesor José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy. Contadora pública y auditora Alejandra Chavarría Rodríguez, subdirectora administrativa de la preparatoria número 17. Maestro en Ciencias del Ejercicio, Jorge Luis Treviño Treviño, exdirector, maestro decano y jefe de la Academia de Ciencias Sociales de nuestra preparatoria número 17. Personal docente, no docente y alumnos, tanto de manera presencial como de manera virtual, a través de Internet por medio de la página de nuestra universidad. Bienvenidos sean todos ustedes.
Tengo el honor de dirigir un mensaje en representación de la maestra en Enseñanza de la Ciencia, Claudia Martínez López, directora de la preparatoria número 17. El día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias de Ciencias Sociales, en la cual se hablará sobre el liberalismo juarista y el poder regional norestense. Este tema es muy importante y desde luego interesante, ya que el liberalismo en el periodo de Juárez consistió en liberarse de las instituciones eclesiásticas y militares, luchar contra la fuerza extranjera y poseer más garantías individuales, entre ellas la libertad de pensamiento y de culto, que fueron ejes centrales en el liberalismo juarista. Hablar de Juárez es hablar de un gran presidente de nuestro país, un presidente itinerante, que dadas las circunstancias políticas llegó hasta el noreste de la República y la fuerza de la figura de Juárez representó en nuestra región durante su periodo. Jóvenes estudiantes, lo que hoy escucharán es parte de la historia de México, de nuestra historia, de lo que hoy somos. Por eso les pido estar atentos a la conferencia que hoy nos dictará el profesor Mario Treviño Villarreal. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos al maestro Gerardo Guajardo Torres por haber dirigido su mensaje. Es momento de solicitar al profesor Mario Treviño Villarreal haga uso de este micrófono para dirigir un mensaje. Como representante del maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Sí, antes que nada agradecer a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que encabeza el maestro José Reséndiz Valderas. Él es también director del Centro de Información de Historia Regional de nuestra universidad. Agradecer esta firma del convenio para este ciclo de conferencias, para esta serie de ciclo de conferencias que se están realizando en nuestras preparatorias de todo el estado. Y el maestro Reséndiz me encargó mucho que les comunicara que es la intención de nuestro Centro de Historia, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el hacer posible este tipo de pláticas, este tipo de conferencias en apoyo a sus actividades académicas y culturales. Yo creo que los estudiantes universitarios deben de enfocarte más a las cuestiones históricas, a las cuestiones académicas, para poder salir adelante en esta sociedad tan cambiante que tenemos en nuestra actualidad. Entonces, en nombre del maestro Reséndiz Valderas, les agradecemos sus atenciones y esperemos que también en esta ocasión llenemos las expectativas para lo que fue citada esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Ahora solicito de la manera más atenta a los miembros del Presidium, sean tan amables en pasar a ocupar un lugar en el auditorio. Antes de comenzar con la conferencia, voy a dar lectura del currículum del maestro Mario Treviño Villarreal, conferencista invitado.
El maestro Mario Treviño nació en el municipio de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Es egresado de la Escuela Normal Pablo Olivas de esa localidad, de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León, maestro en la especialidad de Ciencias Sociales y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro en cursos regulares e intensivos de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León. Catedrático de Sociedad Mexicana en la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro de Metodología y Técnicas de Investigación en diferentes instituciones de educación superior. Y catedrático de Historia Contemporánea en la Escuela de Graduados de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. Coordinador de Investigaciones Históricas del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León de 1998 a 2000. Investigador del Centro de Estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el proyecto Historia de la Universidad 2001. Investigador del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1987 a la fecha. Integrante de la comisión editorial de la revista Haciendo Brecha, del Centro de Investigación de Historia Regional, UANL, director y secretario de redacción de la revista Roel, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, articulista y editorialista en diversos periódicos y revistas de la localidad, conferencista sobre temas de educación, metodología, historia nacional y regional. Premio al Saber a nivel nacional por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1981. Medalla de Acero al Mérito Histórico, Capitán Alonso de León, por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Medalla al Mérito de la Crónica José P. Saldaña por la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León. Medalla al Mérito de la Crónica Celso Garza Guajardo por el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León. Medalla al Mérito Maestro Rafael Ramírez por 30 años de servicio magisterial. Acreedor a la Carreta del Trabajo por el Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cronista emérito de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León. Forma parte de diferentes asociaciones como el Ateneo Nuevo Leonés de Investigaciones Geográficas, Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Además, ha publicado un sinfín de libros, entre ellos me permitiré mencionar solo algunos: San Carlos de Vallecillo, Real de Minas, Los Gobernantes Villistas de Nuevo León, 1915, Entre Caciques y Caudillos, Nuevo León, siglo XIX, Enciclopedia Monterrey, Origen y Destino, La Colonización del Reino, tomo 1, volumen 3. Consejo de Cultura Superior, 1935-1943. Iniciamos con la conferencia El liberalismo juarista y el poder regional norestense, a cargo del profesor Mario Treviño Villarreal. Adelante. Bien, jóvenes, para agradecer de nueva cuenta, a nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, asimismo, agradecer también a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, obviamente a la preparatoria número 17 por recibirnos el día de hoy, a sus directivos, excelentemente que nos han tratado, como parte de este quinto ciclo de conferencias
pues vamos a abordar esta temática muy interesante que corresponde al liberalismo juarista y el poder regional norestense. Yo creo que ustedes tienen algunos antecedentes de lo que vamos a hablar en esta plática, en esta conferencia. Es un periodo sumamente conflictivo y estamos hablando de un personaje que creo que conocemos todos, que es en este caso don Benito Juárez. Muchos de nosotros a don Benito Juárez lo conocimos en las estampitas, en la papelería. Es uno de los grandes e importantes héroes nacionales que nuestra historia oficial casi lo ha tomado como un dios, aunque las nuevas corrientes históricas ahora se empieza a analizar este personaje, a don Benito Juárez, con otras características, buscando más verlo como un personaje de carne y hueso, como un personaje, como un ser humano, como lo era, no tanto como un dios o un semidios como lo ha elevado nuestra historia oficial. Bueno, esa es la idea de esta plática, hablar de este periodo histórico, el liberalismo juarista, porque Juárez era un gran liberal. Recuerden ustedes, jóvenes, que el liberalismo era la ideología triunfante del siglo XIX y hasta la fecha. El liberalismo permea en toda la política y sociedad mexicana. En contraparte tenemos a los conservadores, el conservadurismo. Entonces es importante establecer ese tipo de parámetros para hacer un análisis de lo que vamos a hablar en esta charla. La primera lámina: Juárez es un personaje cuya obra y pensamiento continúan vigentes. Sus postulados de tolerancia, soberanía y patriotismo verdaderamente hacen falta en la actualidad para el auténtico desarrollo de nuestra nación. Es lo que podemos leer por aquí. Pero es cierto, el pensamiento juarista es un pensamiento vigente. Juárez tenía pensamientos muy avanzados para su época, simplemente aquella frase, el respeto al derecho ajeno, la paz y muchas otras. Toda la filosofía juarista es digna de estudio y la podemos aplicar sin mayor problema en lo que ocurre en nuestra actualidad, porque este es uno de los aspectos importantes de la historia. Vamos a ver el pasado para ver de ese pasado qué nos sirve para aplicarlo a este presente, sino para qué queremos la historia. La historia no nada más es para tenerla como recreativa, la historia es para ver esas lecciones históricas y a ver qué sirve para aplicarlas en el presente. Bueno, muchos de los pensamientos juaristas de aquella época perfectamente se aplican a nuestra actualidad. Continuamos. La presencia de Juárez en el noreste de México y en particular en Nuevo León es permanente. La memoria histórica de esa presencia es profunda y muy importante. Los historiadores, los cronistas, tenemos la obligación de preservarla y de alimentarla. Y obviamente todo mundo, los que se interesan por estas etapas históricas y mucho más los jóvenes estudiantes que conozcan a este importante personaje como lo fue Juárez. Pero Juárez, jóvenes, despierta aún en torno suyo la tempestad de la polémica. En él se distingue el tesón y la constancia para lograr sus objetivos. Juárez es un personaje sumamente polémico. Si analizamos en la historia, él separó la iglesia del Estado. Desde ese momento es un personaje polémico. Una buena parte de los mexicanos queremos y amamos a Juárez. Otra buena parte también lo quieren, pero no tanto. O sea, por eso surge esa polémica. Toda el área conservadora de nuestro país se resiste al pensamiento juarista. La gente que está muy cargada a la cuestión de la derecha no ven bien a don Benito Juárez. La gente
que está inmiscuida e involucrada con la iglesia, pues mucho menos quieren saber nada de don Benito Juárez. Entonces estamos hablando de un personaje de carne y hueso, que era un ser humano muy brillante, adelantado a su época, pero que despierta esa tempestad y esa polémica. Juárez es el personaje supremo en la época más crítica de nuestra historia. Hubo de asumir decisiones difíciles que a través de la perspectiva del tiempo y fuera del contexto de su actuación pueden ser descalificables. Por ejemplo, para la iglesia, pues, como les decía, Juárez no es un personaje grato, aunque lo han tenido que tolerar para poder subsistir a través del tiempo. Acuérdense que aquellas leyes reformistas, aquellas leyes juaristas, le quitaron muchas posesiones y muchos privilegios a ciertos sectores y particularmente a la iglesia. Una de las causas por las que más se critica a Juárez es por su permanencia en el poder. Representante de la República, hubo de enfrentar la intervención extranjera y el imperio de Maximiliano. Es cierto, Juárez enfrentó todas esas vicisitudes, tomó decisiones difíciles y es un aspecto sumamente interesante. De hecho, pronto se va a estrenar una película que tiene relación con don Benito Juárez, creo que se llama 5 de mayo, La Batalla. Entonces hay que verla para ver si no están los dados muy cargados para un lado de los liberales o si los dados están muy cargados a la derecha. Eso hay que tener cuidado cuando uno va a ver cine de carácter histórico. No sé si se acuerdan de esta película que hace poco salió, jóvenes, que se llama La Cristiada, ¿sí? Que es una etapa muy, muy difícil también, pero en otro periodo histórico, en el periodo de Álvaro Obregón y Calles. Pero ahí, si tú analizas la película, bueno, no vean al personaje porque muchos se enamoraron del artista que sale ahí de Gorostieta, pero si tú ves la película te das cuenta que los dados estaban, y eso fue el sexenio pasado, estaban los dados muy cargados a la derecha, muy a favor de reivindicar la figura cristera. Es una situación que lo vamos a ver constantemente en nuestra historia de México. Vamos a ver esta del 5 de mayo, a ver para qué lado se carga, a ver si no se carga para el lado de Maximiliano y los imperialistas, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Juárez fue un peregrino del territorio nacional, recorrió nuestra geografía llevando impecable la representación de nuestro país. ¿Por qué dicen que Juárez fue un peregrino? Pues es cierto, o sea, cuando viene la intervención francesa, que los franceses avanzan a Puebla y luego a la Ciudad de México, Juárez empieza a recorrer en su carruaje todo el territorio nacional y por 4 meses lo tuvimos aquí en la ciudad de Monterrey. O sea, por eso es muy interesante esta historia y esta plática que vamos a tener hoy y es importante que ustedes lo sepan, jóvenes. Entonces, por eso fue un presidente peregrino. Debido a las vicisitudes por las que atravesó nuestro país durante el imperio, Juárez decidió mantenerse en el poder y ello le atrajo el encono de muchos personajes de su época. Esto que estoy mencionando, jóvenes, es una de las críticas más severas que se le hacen a don Benito Juárez, que por qué duró tanto tiempo en el poder, como 20, 23 años, no sé cuánto duró. Los historiadores liberales dicen, bueno, pues es que no tenía más remedio, el país no estaba en condiciones, el país no estaba en condiciones de elecciones, entonces se le dio más poder al Ejecutivo que al Legislativo y al Judicial para que Juárez ampliara sus facultades como presidente de la República y se mantuviera en el poder. Y mientras se dio la intervención francesa y después de la restauración de la República estuvo como 20 años en el poder. Hay historiadores conservadores que dicen que si no le da el infarto a Juárez, pues hubiera sido otro Porfirio Díaz, ¿verdad? Porque ya llevaba
buena cantidad de años. Esa es una de las críticas que se le hacen a Benito Juárez. La otra la acabo de mencionar también, que Juárez fue el presidente que le dio facultades al Ejecutivo por encima del Legislativo y el Judicial. Recuerden, jóvenes, que en este país se supone que tenemos equilibrio de poder, se supone, ¿sí? Que debe de tener el mismo poder el presidente, las cámaras de diputados y senadores y el poder judicial, que ninguno de ellos debe de tener más poder que los otros. Sin embargo, en el periodo juarista, y es una de las acusaciones que se le hacen a don Benito, es esa, que se otorgó facultades con el Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, teniendo más poder el presidente. Por eso los conservadores dicen, de ahí, de este periodo juarista, surge el presidencialismo que tanto hemos padecido en este país y que parecía que ya se había acabado en el año 2000. Habría que analizar estas últimas décadas, estos últimos 12 años, a ver si es cierto que se acabó el presidencialismo y si estamos metidos en una verdadera democracia. Ya nos vamos, que sí es cierto, ya nos olvidamos del dedazo. Parece que sí, pues ya hubo renovación de partido político, que parece que ya empieza esto a ser plural y empieza a modificarse ese presidencialismo que padecimos por más de 70 años, y hay historiadores que dicen que fue culpa de eso que hizo en ese momento don Benito Juárez, que ya le siguieron otros presidentes, Porfirio Díaz y otros, y luego los postrevolucionarios, y siguieron esa tradición de otorgarle más poder al Ejecutivo que a los otros dos poderes nacionales. No sé si hasta ahorita les ha quedado esto claro, jóvenes. Solamente hemos hablado de Juárez, hemos hablado bien y hemos hablado, pues no, bueno, no tan mal, pero como hablarían los conservadores, que yo en lo personal no soy conservador, O sea, yo realmente admiro la figura de Juárez, pero también hay que tener una visión equilibrada al hacer un análisis de carácter histórico para valorar a cada uno de estos personajes en su exacta dimensión. Continuamos. En la actualidad, la figura de Juárez forma parte del discurso oficial de nuestro país, situación por la cual su legado, trayectoria y etapas de su actuación política no se analizan con objetividad y apegado a la realidad. Asimismo, hay muchos aspectos de su vida que prácticamente se mantienen desconocidos. Es cierto, prácticamente Juárez forma parte de ese discurso oficial, ¿sí? Porque todavía, desgraciadamente, para nosotros seguimos manejando una historia de carácter maniquea. ¿Sí saben lo que es maniquea? Una historia manipulada, jóvenes. Una historia que se arregla en función de los que están en el poder. Una historia maniquea es una historia de buenos y malos. Estos son los buenos de la historia y estos son los malos de la historia. Es una apreciación incorrecta. La historia no debe de hacerse bajo ese juicio, porque luego resulta que no hacemos un análisis correcto ni de los buenos ni de los malos. O sea, hacemos una mala historia, hacemos un mal análisis histórico. Tenemos que analizar las condiciones sociales, económicas, políticas de cada momento histórico, de cada personaje, aunque sean buenos o malos. Tenemos que analizarlos. No más porque fue Victoriano Huerta no lo vamos a analizar. Nada más porque fue Santana no lo vamos a estudiar. O tampoco vamos a estudiar a Madero porque era de los buenos. Era tan bueno que para qué lo estudiamos. ¿Sí? Entonces, esos son los errores con las historias manipuladas y maniqueas. Cada uno de los personajes de nuestra historia los tenemos que ver, los tenemos que analizar para darnos una idea de cuál fue su actuación en los diferentes ámbitos. Uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Juárez, sin duda, fue la relación que mantuvo con Santiago Vidaurri. Ya entramos con el otro personaje que por ahí está
muy pequeñito ahí en la fotografía, don Santiago Vidaurri, jefe norteño y árbitro de los destinos de la frontera del noreste. Esto fue a mediados del siglo XIX, el cual merece ser, esta historia merece ser estudiada a profundidad y analizada por los especialistas. ¿Sí habían escuchado hablar de don Santiago Vidaurri, jóvenes? Vidaurri fue gobernador del estado de Nuevo León en una etapa muy importante que fue en este periodo juarista. Él, mientras Juárez buscaba el liderazgo nacional, Santiago Vidaurri tenía el liderazgo regional, y estamos hablando de la influencia en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. De hecho, logró juntar el estado de Nuevo León y Coahuila en un solo estado por 8 años, y en un principio tenía el apoyo de los liberales, porque Vidaurri era un personaje liberal, era muy liberal, o tal vez hasta más liberal que Juárez. Sin embargo, se enfrentaron en un momento de la historia. Hay quien dice, hay historiadores quien dice que se enfrentaron por culpa de las cuestiones económicas. Acuérdense que cuando Juárez salió de la Ciudad de México perseguido por los franceses, andaba buscando apoyo económico. Y dicen que ya estando aquí en Saltillo, cerca de Monterrey, mandó emisarios con Vidaurri para decirle: oye, necesito que me faciliten los dineros de las aduanas norteñas, de Piedras Negras, de Matamoros, todas las aduanas donde había flujo de capital, y que ahí es donde se dio la situación problemática entre Juárez y Vidaurri, porque Vidaurri dijo: no, pues ¿cómo te voy a dar dinero si tú nunca me has ayudado a mí? Cuando yo he tenido problemas aquí en el norte, con los apaches y con los comanches y con mil cosas, que problemas y la sequía, y cuando el gobierno nacional me ha dado una ayuda, en ningún momento me ayudaste. Y ahí es donde se da esa problemática, Juárez exigiendo el dinero de las aduanas y Vidaurri negándose a darle ese dinero. Para que vean que son cosas muy cotidianas, jóvenes. En la actualidad pasan cosas así. Nuestros políticos solicitan apoyo, solicitan dineros. Ahí viene la reforma fiscal, a ver de a cómo nos toca, donde vamos a pagar impuestos todos. Dicen que se va 1 peso a México y nomás nos regresan 20 centavos en los presupuestos. Es lo que se llama el federalismo. Son cuestiones dignas de estudio en las clases y en las aulas de cada una de nuestras escuelas y en cada una de nuestras preparatorias. O sea, son cosas que tienen su actualidad, esa situación del federalismo, las cuestiones fiscales, de estas cuestiones aduanales, son cuestiones que las podemos traer a nuestro presente. Bien, hablando un poco de Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri Valdés nació en el municipio de Lampazos, era lampacense, y nació el 25 de julio de 1808. Durante su juventud, a los 24 años de edad, tuvo que enfrentar un proceso judicial por haberle cercenado la mano izquierda a un soldado de la compañía de Lampazos. Aunque en esto los historiadores no se ponen de acuerdo, tuvo un pleito, dicen algunos historiadores así chismosones, ¿sí?, que tuvo un pleito de faldas, por eso se agarró a duelo con este soldado y en la acción le cercenó la mano con la espada. Eso le costó la cárcel a Santiago Vidaurri, estar metido en la cárcel, pero ahí le sacó provecho al estar encarcelado, porque ahí empieza a aprender el oficio de escribiente, empieza a manejar la escritura, y con eso se convierte muy pronto en una persona sumamente culta, porque escribía muy bien y porque leía muy bien. A raíz de esa situación, de esa problemática, de ese pleito juvenil de faldas que tuvo Vidaurri en esa etapa, fue a dar a la cárcel, pero ahí le sacó provecho para tener el oficio de escribiente. Al salir de prisión desempeñó el oficio precisamente de escribiente en la Secretaría de Gobierno,
Posteriormente, en el año de 1837, ocupó el cargo de secretario general de gobierno, puesto que tuvo hasta 1854. Entonces, el oficio le sirvió para relacionarse con gente importante, para relacionarse ahí en la Secretaría de Gobierno con políticos, que obviamente él era una persona habilidosa, y Vidaurri se fue metiendo a la política estatal, a la política regional, y logró encumbrarse como secretario general de gobierno, gracias a ese oficio de escribiente que él tenía. A raíz de la revolución de Ayutla, Vidaurri proclamó el Plan de Monterrey en contra del gobierno de Santa Anna, situación que le permitió proclamarse gobernador y comandante militar del estado. Esto es importante, jóvenes, porque Vidaurri, como liberal que era, a través del Plan de Monterrey, se levantó en armas en contra de Santa Anna y por lo tanto apoyó la revolución de Ayutla, y eso permite que Juan Álvarez y que Comonfort llegaran al poder a nivel nacional, y él quedó como gobernador de Nuevo León en esa etapa histórica. La revolución de Ayutla se desarrolló con éxito debido en gran medida a la inconformidad que se vivía en el país, por los excesos de Santa Anna, pero también a que los problemas esenciales de la nación no habían sido resueltos. Bueno, ustedes saben quién fue Santa Anna. Este personaje, Santa Anna, así con todas sus letras, merece un estudio aparte. Es uno de los grandes personajes de la historia de México, que no se le ha dado el trato que merece. Pero es uno de los malos de la historia, ¿sí? Pero merece ser estudiado. Dicen que este personaje era mujeriego, jugador, le gustaban las carreras de caballos, las peleas de gallos, todos los defectos del mundo, tomador, etcétera, borracho, todo tenía. Durante mucho tiempo fue líder de nuestra nación. Imagínense qué calidad de líderes, ¿verdad? Pero bueno, es un personaje que, como les digo, merece estudios. Bueno, contra este personaje, Santa Anna, se levantaron Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y obviamente Santiago Vidaurri. Al caer Santa Anna, tenemos a Vidaurri como gobernador de Nuevo León y como árbitro de los destinos de la frontera noreste. Era el que decidía todo lo que ocurría en la frontera noreste. Y durante esa etapa logró juntar mucho dinero para Nuevo León. Acuérdense que en ese periodo se dio la guerra en Estados Unidos del norte contra el sur, la llamada guerra de secesión, ¿sí? Y los norteños no dejaban salir el algodón sureño por los puertos, porque ahí estaban los barcos norteños. Entonces, los esclavistas sureños, que por cierto se entendían muy bien con Santiago Vidaurri, hicieron un convenio para sacar el algodón por las aduanas mexicanas. Eso dejó muchos dólares a Vidaurri y al control de aduanas del noreste, por esa relación que tuvo con los sureños esclavistas en ese periodo. Estamos hablando en 1862, 65, por ahí, ¿sí? Entonces, eso hizo muy exitoso a Vidaurri, tenía mucho dinero. Por eso cuando llega Juárez aquí, perseguido por los franceses, pues quería el dinero de las aduanas, que Vidaurri no le quería proporcionar, no le proporcionó, porque entraron en disputa y no se entendieron. Entre los problemas esenciales de la nación estaban el de la distribución de la tierra, el control político y económico de los grupos dominantes en las regiones, la falta de capitales para echar a andar la economía nacional y sobre todo la extrema pobreza. Lo de la tierra, problema esencial. Ahorita todavía tenemos problemas de la tierra, ¿sí? Los grupos regionales, los caciques en las diferentes regiones del país, el país estaba lleno de caciques. Así como Vidaurri estaba en Nuevo León, había caciques en Chihuahua, por ejemplo era Vallarta, en el sur estaba Méndez,
luego posteriormente surge el cacicazgo de Treviño y Naranjo. Entonces Juárez, para poder controlar el país, tenía que controlar a estos caciques regionales que había en el país. Y el sinónimo general era la pobreza. Era un país, México, sumamente pobre. En Nuevo León, jóvenes, durante la administración vidaurrista hubo serias dificultades debido principalmente a las ideas y acciones que se aplicaron aquí, porque Vidaurri intentó crear, al menos se le achaca de eso, aunque él siempre lo negó, la República de la Sierra Madre. En esa época estaba de moda los separatismos. Si yo no estaba de acuerdo con México, pues me separaba y me convertía en otro país. Aquí se intentaron varias veces formar una república. En este caso de Vidaurri se le acusó de que quería formar la República de la Sierra Madre con el estado de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, dicen que parte de San Luis y hasta Durango y Texas. Era la idea que traían de hacer una república. Hubo otros intentos separatistas. La República del Río Bravo también se menciona mucho. Por eso en el centro de nuestro país le tienen mucho temor cuando se habla de federalismo, porque federalismo, te brincas una rayita más para allá y ya es separatismo, y hay que tener cuidado con eso. Hace poco algún gobernador, no sé si fue Natividad, González Parás o algún otro de más atrás, mencionó que en México no existía un verdadero federalismo, por eso de que nos quitaban un peso y que nomás nos devolvían 20 centavos. Entonces entraron en pánico allá en el centro porque hablas de federalismo, inmediatamente les entra el cuidado de que existan esos intentos de nueva cuenta separatistas, porque antecedentes los tenemos. Aquí tenemos a Vidaurri, que se le acusó en su momento de ser separatista, ¿sí? Entonces cuidado con esos detalles. Hay historiadores que lo defienden, dicen que nunca fue cierto, que nunca se quiso separar, que eran invenciones que en unos periódicos tejanos por ahí. Sí, pero bueno, habría que analizar la historia para ver quién tenía la razón. Continuamos. El 19 de febrero de 1856, Vidaurri decretó que Coahuila se uniera a Nuevo León, lo que se llevó a cabo por 8 años. Esta situación le generó fuertes conflictos con el gobierno general. Fíjense, era el estado de Nuevo León y Coahuila, y también intentó juntar Tamaulipas, ¿sí? Pero las negociaciones en esa época, Juárez, los liberales, aceptaron que se juntaran Nuevo León y Tamaulipas por 4 años, y la Constitución de 1857 lo legalizó, la unión de estos dos estados encabezados por don Santiago Vidaurri. ¿Cuándo se desbarató esta situación? ¿Cuándo tronó la situación? En el momento en que Vidaurri no quiso darle ayuda a don Benito Juárez cuando era perseguido por los franceses. En venganza, Benito Juárez dijo, bueno, no me vas a ayudar, entonces se separan de nueva cuenta Nuevo León y Coahuila, ya son 2 estados diferentes, ¿sí? Y Nuevo León no era un estado fronterizo, fue fronterizo hasta la época de don Bernardo Reyes, que este otro personaje también merece, este otro gobernador del norte de Nuevo León, también merece un estudio aparte, o sea, de que sepan quién es y la importancia que tuvo este personaje, don Bernardo Reyes, ¿sí? Entonces sí nos está quedando claro de por qué hubo problemas en esta situación. Un poquito de la historia de Vidaurri. Vidaurri luchó en la guerra contra la invasión de Estados Unidos de América, además enfrentó a indios y filibusteros, combatió contra contrabandistas, abigeos y bandoleros. O sea, Vidaurri, si tú lo analizas y ves su historia, pues era un patriota, era una persona que quería a su pueblo y a su gente. Sin embargo, se enfrentó con el gobierno
con el gobierno central. La gran problemática en esa etapa no era tanto la gente que gobernaba en el centro, que siempre andaban metidas, los políticos andaban en las grillas y en la política allá en el centro peleándose por el poder. Aquí el problema era otro, aquí el problema era cómo resistir los embates de los apaches, de los comanches, de los ladrones de ganado. O sea, era otra problemática, era otra inercia. Por eso Vidaurri se resistía a prescindir de lo que era su región noreste para ayudar a la gente del centro. Aunque no, en la historia no hay hubieras, es lo que ocurrió y punto, pero si Vidaurri se hubiera plegado con Juárez, muy probablemente Vidaurri hubiera sido uno de los presidentes de la República más importantes. Sin embargo, no lo hizo. Sí, porque Vidaurri era un gran personaje liberal. Santiago Vidaurri representó el poder regional y se basó en intereses y necesidades locales ante un gobierno nacional débil, distante y demasiado ocupado en otras cuestiones. También de eso se aprovechaba, como allá andaban en otra cosa, en otros pleitos, pues aquí se consolidaba una economía diferente y un estado diferente al centro. ¿Sí? A Vidaurri se le atribuye que dio los primeros pasos para industrializar Nuevo León, y eso es cierto, jóvenes. Gracias a esa acumulación de capital, cuando empezó a fluir el algodón sureño esclavista de Texas, empezó a fluir por las aduanas del noreste, se empezó a dar una acumulación importante de capital, y eso viene a generar que se dé la manera de que surjan los comercios, las industrias, y eso, ahí con Vidaurri se habla de que se inició la industrialización de Nuevo León en el periodo vidaurrista. Según el historiador Mario Ceruti, en Nuevo León predominó en esa etapa una economía de guerra y poder regional caracterizada por proteger la frontera de las incursiones tejanas e invasiones norteamericanas. Asimismo, la lucha contra el indígena seminómada y rebelde, buscando una estabilidad que permitiera la acumulación de capitales y con ello tener presencia a nivel nacional en todos los ámbitos. Mario Ceruti es un historiador argentino, que trabaja en nuestra Universidad de Nuevo León, estuvo un buen tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras. Se encargó, es uno de los que ha estudiado más a profundidad a don Santiago Vidaurri, y él nos habla en uno de sus libros de que en Nuevo León estaba en una economía de guerra, y que gracias a esa economía de guerra se logró esa acumulación de capital. Él también hace un estudio sobre la guerra norte y sur en los Estados Unidos y cómo Vidaurri se entendía muy bien con los estados esclavistas. Eso es lo peligroso de Vidaurri, o sea, que si bien fue un gran personaje, sí tenía esa tendencia con llevarse muy bien con esos personajes, esos líderes de los estados esclavistas norteamericanos, porque era el pleito en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud, y Vidaurri hacía negocios con los esclavistas sureños. Ese es uno de los problemas, y por eso Juárez también le tenía sus reservas. Serás muy liberal y tendrás ideas muy avanzadas, ¿verdad? Pero tienes tratos con gente que no tiene esas ideas, o sea, y haces negocios con esa gente, y eso es peligroso. Y cuando se hizo masivo esto de la cuestión separatista, pues peor. O sea, haz de cuenta que estaba la rivalidad muy difícil. Hay un decreto que firmó Vidaurri para conformar el llamado arancel Vidaurri. Para los que estudian el rubro económico, esto es importantísimo. El arancel Vidaurri, que fue el año de 1855. Este arancel permitía la exportación
de metales, sobre todo a los Estados Unidos, y con ello daba pie a la industrialización. Entonces, todos estos aranceles y todas estas medidas que tomó Vidaurri fueron sumamente importantes para lograr que Nuevo León fuera un estado pujante y que se atreviera a desafiar al centro, o sea, al gobierno nacional. O sea, no era sencillo hacerlo. Además, Vidaurri tenía una serie de generales a su mando. Todos eran discípulos de él, Treviño, Naranjo, Escobedo, Arramberri, todos los grandes generales nuevoleoneses surgen de la escuela vidaurrista, que luego tienen diferencias con Vidaurri y apoyan a don Benito Juárez. Pero esa era la esencia y la problemática. Y todos esos generales vidaurristas que luego fueron juaristas, ¿dónde se formaron? Se formaron aquí, en el noreste, en las luchas contra los indios. Hay algunos historiadores que dicen que todos esos generales eran generales mataindios, porque ahí tenían esa experiencia de matar indios. Las prácticas esas de envenenar los pozos de agua para matar naciones enteras, las hacían y las practicaban muchos de estos generales en las luchas contra el indígena. Claro, el indígena tampoco crean que era muy tranquilito, en aquel tiempo era en esa etapa en que se pagaba por las cabelleras de los indios, ¿verdad? Y los indios también le arrancaban las cabelleras a los blancos, obviamente. O sea, era una lucha. Esa lucha es diferente. Esa lucha contra el indígena le llamamos nosotros la lucha de subsistencia. Era o vives tú o yo. No había de otra. Y el indio generalmente no se dejaba. Obviamente, pues los que perdieron esa lucha de subsistencia fueron los indígenas a través del tiempo. Bueno, inmerso en toda esta situación estaba don Santiago Vidaurri. El 24 de agosto de este año del 55 es cuando se crea la Dirección General de Aduanas Marítimas Fronterizas. Estas aduanas pues tenían mucho dinero, por lo que ya les he venido comentando. Definitivamente, jóvenes, la administración vidaurrista no fue negativa para Nuevo León, a pesar de la situación general que prevalecía en la República. Nuestra entidad progresó mucho bajo su administración. Por eso en la actualidad tenemos gente, muchos historiadores entre ellos, muchos cronistas, que defienden a capa y espada a Santiago Vidaurri, ¿sí? Hasta le andan haciendo una estatua, bueno, ya se le hicieron, no sé si se enteraron de la polémica de la famosa estatua de Vidaurri en Lampazos, que surge porque todavía tenemos familiares de don Vidaurri y de don Santiago, Están los Milmo, están los Certuche, ustedes los pueden ver, son de los grandes ricos de aquí de la ciudad de Monterrey, son familiares de don Santiago Vidaurri. Ellos siempre han querido rescatar la figura de Vidaurri y para ello hicieron esa estatua en Lampazos. La polémica se hizo, ¿dónde la van a poner la estatua? Porque las estatuas son para los héroes y los grandes personajes de nuestra historia. Y no se olviden ustedes, jóvenes, para los que no están enterados, Vidaurri, cuando se vino la intervención francesa, al pelearse con Juárez, se pasó al bando contrario, se pasó al imperio. Entonces, no sé el juicio de cada quien, pero imagínense la estatua de don Santiago Vidaurri en una plaza pública de Lampazos, como héroe nacional. Entonces ahí surgió la polémica. Entonces ponen la estatua, no la ponen, ya la quitan, ya la avientan para un lado, ya la embodegan. Total, anduvo esa estatua con todos los devenires del mundo y terminó, por sugerencia del Instituto Nacional de Antropología de Historia, en el Museo de las Armas Nacionales
de Lampazos, que yo creo que fue una decisión correcta, porque en un museo, pues ahí puede ir cualquier personaje de la historia, sean buenos, sean héroes o no. En Europa tenemos museos donde está la estatua de Hitler, ¿sí? O sea, pueden estar también ahí los que no son héroes. Entonces, pero ahí estaba esa polémica y yo se las quería comentar para que se den cuenta que la historia, fíjense, de 1860, 1865, de aquella época, cómo la traemos aquí a nuestro presente, y se dieron pleitos muy cerrados entre cronistas y entre historiadores y apasionados, unos a la figura de don Benito Juárez y otros apoyando la figura de don Santiago Vidaurri. Si ya se estaba empezando en este país a raíz de que gobernaron las administraciones del PAN, los de derecha, decían los historiadores, no, es que ya van a revivir a todos los traidores y a todos los tiranos de nuestro país, y empezó a darse esa idea y esa tendencia. Yo creo que no. O sea, lo que sí es que sí, como historiadores, y esto es una opinión personal, yo creo que independientemente el partido, el color que esté, la historia es la historia nuestra y la tenemos que estudiar a todos y cada uno de nuestros personajes en su exacta dimensión. No importa si sean de la historia oficial los buenos o que sean los malos, ¿verdad? Claro, hay sus limitantes, o sea, no es posible tampoco homenajear como un héroe nacional a un personaje que fue un traidor a la patria. En el caso de don Santiago Vidaurri, fue un personaje que se entregó a un imperio extranjero, y eso lo consignaba la misma Constitución de 1857, la que el mismo Vidaurri firmó cuando unieron el Estado de Nuevo León y Coahuila. Esa misma Constitución en otro apartado dice: todo aquel que traicione a la patria y entregue el poder a un imperio, a un país extranjero, es un traidor a la patria, firmada por él. Entonces, no hay vuelta de hoja, aunque la familia quiera reivindicar la figura vidaurrista de Santiago Vidaurri. Fue un personaje que se fue al bando contrario y es un traidor a la patria, según la Constitución del 1857. Pero ahora se las pongo de otro modo. Fíjense, para que se den una idea de cómo las interpretaciones históricas varían. Hay historiadores que dicen: Juárez era un gran liberal, ¿sí? Vidaurri era un gran liberal también, fue liberal toda su vida, ¿sí? ¿Y Maximiliano qué era? Maximiliano era un gran liberal, venía del liberalismo francés. De hecho, cuando llegó aquí Maximiliano y empezó a aplicar Juárez, que vio las reformas juaristas, dijo: están muy bien. Maximiliano, cuando llegó aquí, tuvo problemas con la iglesia porque pensaba como los liberales europeos. Entonces, Maximiliano era un liberal. Pregunto yo, ideológicamente, jóvenes, ¿hay traición en la acción que hizo Vidaurri? Es para interpretar. Es un liberal que se juntó con otro liberal, ¿verdad? Nada más que, bueno, ahí está la situación de la Constitución del 1857. No, espérame tantito, pero tú firmaste un documento donde aceptabas que si te entregabas a un país extranjero ibas a ser traidor a la patria. Pero son interpretaciones, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, que no está tampoco tan sencillo el hacer un análisis de nuestra historia en un concepto simplista y maniqueo de decir: Juárez es el bueno y Vidaurri es el malo. ¿Es lo más simplista? Pues sí, ahí no batallamos nada y no estudias a uno ni estudias al otro. Si no, vamos a hacer un análisis de mayor profundidad para
establecer estas situaciones, estos matices que tiene nuestra historia. Y yo no quiero que se hagan conservadores. Yo, en lo personal, mi corazoncito es muy liberal, ¿sí? Y lo digo, y Juárez es un personaje sumamente adelantado a su época, tenía pensamientos sublimes, una persona brillantísima, que si lo ponemos en la actualidad, los pensamientos juaristas son vigentes. Pero también el contraste de Vidaurri, que con la caída de Vidaurri, jóvenes, se perdió una oportunidad de tener verdaderos estados libres y soberanos, no la democracia de mentiras y de papel que tenemos ahora, ¿verdad? Porque nosotros fuimos estados libres y soberanos por decreto, pero en la realidad estábamos bien mal económicamente. Nuevo León, cuando fue independiente, no podía mantenerse por sí mismo, tenía la ayuda, necesitaba la ayuda del gobierno central, a diferencia de los estados libres, soberanos y autónomos que tenía los Estados Unidos, que conformaron entre todos una confederación. Lo que estaba pasando en Nuevo León con Vidaurri era algo parecido con lo que pasó en los Estados Unidos, un estado regional fuerte, autónomo, y con la caída de Vidaurri esa oportunidad se perdió y nos quedamos con el centralismo juarista que padecimos, o el presidencialismo juarista que padecimos hasta hace muy pocos años. Entonces, yo los invito, no porque quiera meterles una idea, jóvenes, en su cabeza. Aquí la idea es a leer historia, investigar historia y ver todos los matices en el contexto de la historia. Pues ¿para qué van a estudiar historia? ¿Para aprenderse fechas y nombres? Yo no le veo el caso. O sea, el caso es estudiar historia, analizar ciertos momentos históricos, pero traerlos a nuestra realidad actual. Ahorita que está la situación sensible en nuestro país, hacer un análisis de todos estos aspectos y ver qué nos queda estudiando el concepto de nuestra historia. Porque lo más fácil, como les digo, es irse por la historia maniquea de buenos y malos, y nos quitamos de problemas y nos vamos a comprar las estampitas todos a la papelería y ya no batallamos con la historia, ¿verdad? Una estampita de Juárez y otra de Vidaurri, las pegamos, las copiamos, ni las leemos, ¿para qué? ¿Verdad? Y que nos pongan el 100 en la calificación, ¿sí? Eso es lo que yo le llamo una historia estampera, que no sirvió para nada. Toda la secundaria puras historias estamperas nos dieron. No, queremos una historia que nos lleve a pensar, a reflexionar, a argumentar. Esa es la idea, ¿sí? Bien, como ustedes, ya para cerrar, porque antes no se me vayan a dormir 2, 3 en un rato más, que sepan que Vidaurri fue fusilado cuando se da el sitio de Querétaro, don Santiago Vidaurri en 1867, se estaba escondiendo en la Ciudad de México, lo encontraron, lo atraparon y en caliente lo fusilaron, porque le tenían un temor espantoso por lo que podía hacer don Santiago. Entonces inmediatamente fue fusilado por la espalda como traidor, y le cantaron, ahí le pusieron un grupo musical, ahí un trío, cantándole, creo que era la pieza de los cangrejos, ¿sí? Esa se les cantaba a todos los traidores. Y triunfa, obviamente, don Benito Juárez, y se restaura la República. Los franceses son corridos de nuestro país, por eso en Estados Unidos allá se festeja más que la independencia, se festeja el 5 de mayo, porque para Estados Unidos fue muy importante no tener aquí a los franceses encima, prefieren a ellos tener a los mexicanos, ¿verdad? Sí, porque los franceses son más peligrosos en todos los sentidos. Entonces, por eso en Estados Unidos, allá el 5 de mayo es muy importante, porque fue una de las grandes victorias en este país. Pero la verdad, y no quiero meterlos en más broncas, pero la batalla del 5 de mayo, a mi juicio, fue más moral que material. Zaragoza fue un gran personaje. Pero la verdadera batalla, jóvenes,
para correr a los franceses de aquí no fue la batalla del 5 de mayo en Puebla, fue la de Santa Gertrudis en Tamaulipas en 1866. Esa fue la batalla de que les da el golpe mortal a los franceses materialmente, porque les quitan dinero, les quitan armas, les quitan provisiones de todo. El general Mariano Escobedo fue el gran artífice de la victoria de Santa Gertrudis y no se le ha hecho justicia, un personaje nuevo leonés. ¿Sí? ¿Por qué se festeja más el 5 de mayo? Bueno, porque fue la gran batalla a nivel mundial, fue la primera derrota del ejército francés a nivel mundial por un ejército muy apenas que armaron los republicanos. Pero bueno, la historia, jóvenes, es sumamente interesante y el problema, Juárez, Vidaurri, aunque yo les diga que quiero mucho a Juárez, habrá alguien que va a decir, no, pero yo quiero mucho a Vidaurri, ¿verdad? Entonces, no hay verdades absolutas. Lo que tenemos en nuestra historia es personajes, acontecimientos riquísimos que debemos de leer, que dan no para una película, para cientos de películas de aventuras en este periodo. Nomás nos falta el dinero y Hollywood aquí para que nos apoye. Muchas gracias y su atención. Felicitamos al profesor Mario Treviño Villarreal por su participación en la conferencia El liberalismo juarista y el poder regional norestense. Bien, jóvenes, es momento ahora de la sección de preguntas a nuestro conferencista. ¿Me permite una pregunta? Claro. Yo le pregunto con todo respeto, maestro, si este señor que vino extranjero, Maximiliano, ¿debía venir o no debía venir a México? Yo digo que no debía venir a México. ¿Por qué ahora extranjero? Los mexicanos somos mexicanos tlaxcaltecas. ¿Para qué queremos un extranjero? Definitivamente el gobierno extranjero no debió de darse, no debió de haberse generado el imperio de Maximiliano, y mucho menos se debió haber dado que un grupo de mexicanos fuera a pedirle a Maximiliano que viniera a gobernar a este país. Uno de los personajes que fue a solicitar el gobierno extranjero fue Mariano Almonte, que viene siendo el hijo de Morelos. Entonces, definitivamente, jóvenes, no se debió haber dado, no debió ocurrir la invasión extranjera. Sí, no se debió de dar la llegada de Maximiliano a nuestro país. Y mucho. Ahora, el otro punto también, jóvenes, Vidaurri no fue el único personaje liberal y en ese periodo que apoyó a Maximiliano. Hubo muchos generales republicanos que cuando se dieron cuenta que era muy fuerte el embate extranjero, el embate de las tropas francesas y austriacas, muchos generales se pasaron de los republicanos, se pasaron al imperio. Y hay listas de estos personajes que se pasaron. Inclusive muchos de los ministros juaristas le sugerían a Juárez: oye, Juárez, ¿cómo ves? Oye, ya vamos a entregarles el país, o sea, no hay manera de resistir. Y sin embargo, Juárez en ningún momento aceptó una negociación con los conservadores y mucho menos con los extranjeros. En esta etapa histórica también los conservadores falta mucho estudio, O sea, de estos personajes que fueron a entregar el país a un gobierno extranjero. No sé si existe alguna otra pregunta, jóvenes, con confianza. ¿Sí? En su primer diapositivo usted mostró varias virtudes de Benito Juárez y después
considero que nuestros políticos tienen, algunos, no todos, algunos tienen grandes virtudes y las condiciones han cambiado mucho. Aquí lo que nos falta por nuestros políticos es conocer un poco más de nuestra historia, porque yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando se empezó a aprobar esto de la globalización en nuestro país, muchos políticos y muchos de nosotros no teníamos idea de qué se trataba, pero resultó que es entregar el país a la economía extranjera, lo que siempre se ha venido dando en esa lucha interminable en nuestro país. Ellos quieren nuestros recursos y pagarlos sumamente baratos. Tú te abres al mundo exterior, te abres a lo que ellos ahora le llaman la competencia. ¿Para qué? Supuestamente para competir. Pero ¿con qué compites? O sea, si no tienes tú la manera de competir, pues las grandes empresas te van a destrozar. Nuestros empresarios mexicanos ya han aprendido a competir. Y ahí tenemos el ejemplo de los Oxxos. Ahí están. O sea, son empresas que están en todo nuestro país y son empresas mexicanas. Pero hay otras que no son mexicanas, el 7-Eleven, y podemos hablar de muchos ejemplos. Empezamos a enseñarnos a competir, pero los costos en un país que no sabe competir son muy altos. Y el costo es la pérdida de la soberanía, que eso es lo peligroso que no alcanzamos a mencionar. El concepto soberanía es un concepto que debemos de manejar en la actualidad y que se manejó en aquella época. Juárez buscaba la soberanía nacional, que no vinieran gente de fuera y nos dijera qué hacer y cómo hacerlo, y menos que nos quitara parte de nuestra riqueza. Es lo que quería Juárez. Vidaurri de fondo también es lo que quería, pero los proyectos chocaron y eran diferentes, ¿sí? En la actualidad la problemática de soberanía es gravísima si la entendemos. Y si conocemos un poco de historia no va a ser tan difícil para entender todo esto que nos está ocurriendo de la globalización. Porque ahora con un celular ya te tienen controlado, con un iPad, ya tienen el control de nuestra mayor riqueza, que es los jóvenes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis a profundidad sobre este tipo de cuestiones y temáticas. Entonces la soberanía es un aspecto importantísimo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sí? Se supone que Vidaurri quería proteger nuestras tierras. ¿Cuál fue su necesidad de aliarse con un extranjero que quisiera conquistarnos? Aquí el problema es lo que yo mencionaba es el proyecto juarista era un proyecto nacional. Él tenía una visión tan amplia y tan clara de lo que era nuestro país, que pensaba en todo el país. Yo creo que era el único, nada más en la cabeza de Juárez, él entendía el concepto de nación, cuando en realidad no había nación, porque ¿qué era México en esa etapa? México eran 10, 15, 20 cacicazgos, jefes regionales, o sea, grupos, caciques en cada región. Yo soy presidente de la República y para poder mantenerme como presidente, ¿qué hago? Me pongo de acuerdo con cada cacique para que no me dé problema, ¿no? Eso sería lo lógico. Y Juárez es lo que estaba tratando de hacer, pero él sí veía una nación en México, que no la había. O sea, él decía, en un futuro va a ser una nación, ahorita son puros caciques, ¿sí? Y me tengo que poner de acuerdo con esos caciques. Una visión que no tenía Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri tenía una visión regional. Algunos dicen que era separatista, y más grave porque te entendía muy bien con los esclavistas sureños de Texas, de toda esta parte en los Estados Unidos. Esa era una relación también muy peligrosa. Entonces eso hay que entender, son proyectos diferentes, pero se enfrentaron esos dos proyectos, un proyecto nacional contra un proyecto regional. Ahora, el proyecto regional no significa que haya sido malo. Esos proyectos regionales, si se hubieran dado varios en el país, pudieron haberse formado en una confederación poderosa, pero no se dio, solamente ocurrió aquí en el noreste. En los Estados Unidos sí se dieron esos poderes regionales
que establecieron una unión y formaron los Estados Unidos. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, que el proceso que se estaba dando en Nuevo León, en el noreste, era diferente a lo que estaba ocurriendo en toda la República. Y eso es un motivo de análisis, porque aquí hay que hablar de soberanía. Pero a Vidaurri le preguntabas, oye, ¿y la soberanía? Si yo no, lo primero que te iba a contestar, bueno, ¿cuál soberanía? Si yo para defenderme de los indios, de los comanches, tengo que buscar la manera de hacerlo yo solo, porque Juárez nunca me ha ayudado para nada. O sea, esa es la visión diferente. Yo admiro a Juárez porque a pesar de que tenía a Vidaurri, a Vallarta, un montón de caciques que eran personas, porque no se olviden que Juárez era un civil, Juárez no era un general, ni no era un hombre de armas. ¿Cómo pudo un civil dominar a tantos hombres de armas y hacerlos creer en su proyecto nacional? Que le falló el convencimiento con Vidaurri, bueno, pero eso, por eso es la virtud de Juárez, por eso es Juárez. O sea, ya quisiéramos tener más Juárez en la actualidad, por esa visión. Pues era un personaje iluminado, era un personaje importantísimo y que quisiéramos ver más en este país, dirigiendo cualquier institución, la presidencia, la jefatura de gobierno, no sé, pero queremos como personas como Juárez para poner remedio a la problemática que tenemos de soberanía en la actualidad. Ahorita ya se habla de que se quieren también negociar el petróleo y se está hablando de 1000 cosas. Entonces ahí es cuando uno como cronista, como historiador dice, bueno, ¿dónde está Juárez? Necesitamos más Juárez. ¿No ha nacido ninguno entonces? ¿O habrá alguno sentado aquí? Ojalá que se dé. Personas interesadas por su comunidad. Bueno, ¿sí? Como quien dice, como Vidaurri nunca decidió, según el apoyo de Juárez, decidió irse con alguien que ni siquiera era de este país, alguien que nos quería gobernar. Es lo único que hizo. Así fue, tristemente así fue. Yo reconozco en Vidaurri virtudes, pero sus defectos y sus pasiones lo llevaron a la traición, definitivamente. Y es la diferencia entre un Juárez y un Vidaurri, desde ahí. Aunque Nuevo León haya progresado mucho con Vidaurri, pero fue un error fatal y es una problemática de conciencia y de no tener idea de lo que era la nación y la soberanía. Muy bien. Muy amable. Para el personal y alumnos que elaboramos en la Escuela Preparatoria número 17, fue un honor haber sido sede de la conferencia El liberalismo juarista y el poder regional norestense, como parte del 5º ciclo de conferencias de ciencias sociales dirigida a profesores y alumnos de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. De igual manera, un agradecimiento especial a todas las dependencias universitarias por habernos sintonizado. Muchas gracias, buenas tardes. Treviño Villarreal, conferencista de este día, a quien invitamos a se sirva a pasar este estrado a recibir un reconocimiento que le otorgan las autoridades de nuestra escuela. Buenos días, jóvenes, personal aquí presente, directivos. En representación de la maestra en enseñanza de la ciencia, Claudia Martínez López, quiero hacer lectura del reconocimiento que a su letra dice: la preparatoria número 17 de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al licenciado Mario Treviño Villarreal el presente reconocimiento por su participación en la conferencia El liberalismo juarista y el poder regional norestense,
Alere Flaman Veritatis, Ciénega de Flores, Nuevo León, a 18 de abril del 2013, la directora de la preparatoria número 17, firma MEC Claudia Martínez López. Hago entrega del reconocimiento.